Bueno, amados, el tema de hoy, mi casa será llamada casa de oración. A ver, repítanlo conmigo. Mi casa será llamada casa de oración. Este tema lo he desarrollado con muchos estudios de grandes hombres del Señor. Son enseñanzas que he recopilado de Benny Hinn, de Bill Johnson, Mike Bickle, Natalia Fuentes, de los grandes maestros de aquí del Almendro, Humberto Martuchelli, Arturo Padilla. Le damos gracias a Dios por todos ellos. Y amados, desde el libro de Génesis se da la primera interacción entre Dios y Adán. Y básicamente eso es la oración. Toda comunicación con la divinidad, con Dios. Esa es una oración. Esa es lo que le llamamos oración, pero es realmente toda interacción verbal, cantada, poética, escrita, en forma de clamor, de llanto, de reclamo, de queja, de súplica del ser humano hacia la divinidad. Hay quienes la perfeccionaron, se meten a estudiarla y a sacar el mayor provecho de ella, y hay quienes huyen de ella. Algunos lo sienten como algo disfrutable, otros la tienen como un trámite engorroso, una pesada carga, algo que simplemente no entendemos. Se puede hacer de muchas formas, en nuestro idioma, en lenguas angelicales, en silencio, pero lo cierto es que no es algo sencillo, al menos al principio, comunicarse con Dios. Y en todo eso hay que resaltar que la oración es algo incomprendido, porque a muchos de nosotros se nos enseñaron fórmulas, se nos enseñaron repeticiones, y eso la hacía tediosa, mecánica, aburrida. Pero cuando partimos de la base que Dios anhela comunión con nosotros, que Dios tiene muchas ganas de tener intimidad con sus hijos, incluso más de lo que tú y yo podemos anhelar. Eso, cuando entendemos eso, todo cambia. Cuando comprendemos que es un padre que quiere tener esa mesa alegre. Yo recuerdo allí en Chihuahua, cuando nos sentábamos a la mesa, los hijos todavía estaban en casa. Qué divertido era escucharlos, sus anécdotas regresando de la escuela, chistes, bromas, carrilla le decimos allí en Chihuahua, de unos contra otros, y muchas veces pues venían con amigos y se hacía una chorcha padrísima ahí en la mesa. Dios no es un padre diferente a ti y a mí. A Él también le gusta tener esa mesa. Así que, amados, cultiva ese altar familiar. En mi casa, la mesa del comedor o la de la cocina son un altar. Para nosotros es imprescindible, y ahí en ese altar es donde la chef presenta ofrendas muy agradables, de olor grato para todos, y se cultiva lo que es la más hermosa herencia del Padre para nosotros, sus hijos. Tenemos un Dios familiar, por eso le llamamos Padre, no le decimos amigo, o bueno, es uno también de sus apelativos, pero el principal es Padre. Y la forma de comunicarnos con Él es la oración. Voy a tratar de ir muy rápido, es un estudio exhaustivo, son 37 citas, voy a tratar de darlas todas, no es broma, hay veces que les bromeo con el número de citas, pero en esta ocasión son 37. Vamos a meternos profundamente porque es la columna vertebral de tu fe, es la oración, punto, no hay más, no te voy a engañar, no te voy a dorar la píldora. Sin oración no tenemos nada, sin comunicación con el Señor ni siquiera sabe quiénes somos. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a leer Isaías 56 en el versículo 7, por favor, puestos de pie, vamos a mostrar, vamos a darle honra a la palabra, vamos a honrar la palabra de Dios. Isaías 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fíjense que fue algo muy curioso porque me habló el pastor y me dijo,
¿cómo te sientes para dar la plática el domingo en el primer servicio? Yo le dije, adelante, órale, vamos, para adelante. Yo tenía dos temas así que yo quiero darlos. Uno era oración y otro era la cena del Señor. Pero por disciplina le puse ahí al pastor, ¿tienes algún tema o es tema libre? Y me puso oración e intimidad para obtener la guía del Espíritu Santo. Dije, wow. Pero lo más asombroso es que ayer tuvimos oración de hombres y al final Aldo Martuchelli, hermano, algunos los que no lo conocen, hermano del pastor, otro hijo de Carmelita, otro fruto de esta poderosa guerrera, oró por mí porque él sabía que yo iba a dar el primer mensaje. Yo estaba seguro que él iba a dar el segundo, pero como no oró por él ni pidió que oráramos por él, me quedé así y le pregunté al salir, oye, ¿quién va a dar el segundo mensaje? Me dice, ¿yo? Le dije, ay, pues ¿por qué no nos dijiste? Ahorita oramos, y ahí oramos por él allá afuera. Y le dije, ¿de qué vas a hablar? Y le dice, me habló el pastor y me preguntó qué sentí en mi corazón, y le puse oración y intimidad. Los tres estábamos sin ponernos de acuerdo en el mismo tema. No cabe duda que Dios tiene planes, así que prepárate, porque va a haber una poderosa ministración en este tema el día de hoy. Y amados, no quiero sonar, la palabra profética, dice la Escritura, que se da para exhortación, ¿verdad? Entonces va a ser también una exhortación, amados, con todo mi amor, porque, por ejemplo, tenemos una gran necesidad de oración. Sin oración no hay poder. Pero yo observo que en esta congregación, que seremos alrededor de 200, 250, somos muy poquitos los que oramos. En el grupo de mujeres hay entre 12, 14 intercesoras, eso sí, poderosísimas. Ayer lo platicábamos con Aldo y me decía, ¿de veras? ¿Nada más son 12, 14? Sí, es que yo creí que eran un chorro. Parecen un chorro porque son bravísimas. Esas sí oran y responden así. Uno pone ahí una intención de oración y de inmediato están intercediendo todas, y sí interceden, Y en los varones somos alrededor de 16, o sea que unos 38, 40 personas somos. En realidad, o sea, quiere decir que somos el 16% de la congregación los que oramos. Ayer en la reunión presencial de varones, y si sienten la pedrada, pues sorry, ni modo, sóbense. Éramos 3. Así que, amados, no podemos hablar de avivamiento mientras las reuniones para estar con papá estén así de vacías. Tenemos gente avivada, tenemos un mover del Espíritu, pero el mover del Espíritu tiene que despertar en nosotros un celo, tiene que despertar en nosotros un anhelo, tiene que despertar en nosotros una dependencia tal que no podemos andar en la calle, que no podemos estar en ningún lugar sin estar conectados directamente con el Padre, sin estar sintiendo su presencia, sin estar en comunión directa con Él. Entonces tenemos que entender este propósito que tiene el Señor el día de hoy. No hay unción o llamado, por poderoso que sea, que se pueda sostener sin oración, queridos. Entonces, muchas veces el pueblo de Dios se duele y muchas veces se queja y muchas veces está sufriendo los embates del enemigo y muchas veces estamos pidiendo oración a los que oran. Pero nosotros no hemos desarrollado ese hábito. No hemos desarrollado ese gusto, ese deleite de estar en su presencia, de buscarle cara a cara. Y en todo este proceso yo quiero que aprendamos, vamos rápido a ver los versículos para que entendamos el propósito de hoy. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 1:4, ojo con estos versículos, por favor apúntenlos, llévatelos, atesóralos. Me costó trabajo juntarlos y organizarlos y entenderlos para podértelos explicar. Y estando reunidos les mandó decir en Hechos 1:4 que no se apartaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. Di conmigo, esperaran la promesa. Esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, habéis oído de mí. Amados,
Yo sé que hay muchas veces que nos desesperamos, que pedimos y no suceden las cosas. Dios no es una máquina de refrescos, esa que le metes los 15, 20 pesos y le puchas para que salga la coca o para que salga el gansito o las papas. Y hay veces que hasta nos enojamos y le damos una patada y le pegas porque no sale lo que tú quieres. Amados, tenemos que saber esperar. No sé quién dijo, pero lo dijo muy bien. Lo importante de la espera no es lo que obtienes al final de ella, sino en quién te conviertes durante la espera misma. Di: Dios, moldéame. No te oí. Dios, moldéame. Lo importante no es lo que vas a obtener al final de lo que estás esperando, sino en quién te conviertes en ese proceso. Pero además, en el esperar hay otro efecto poderosísimo. Isaías 40:31, por favor, vamos a leerlo. Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la espera, tu fuerza espiritual se renueva. No podemos tener victoria sobre el enemigo cuando somos débiles. Además, en la espera, te vas a levantar, vas a levantar como tus alas como las águilas. Eso quiere decir que vas a remontar el vuelo en el Espíritu, navegar los vientos del Espíritu Santo. Es rendirte al mover del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es igual que el viento, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces tienes que hacerte versado, tienes que tener esta rendición, tienes que tener esta búsqueda, saber esperar, discernimiento para saber hacia dónde se mueven esos vientos. Y además dice: correrán y no se cansarán. En el reino de Dios se corre primero y después se camina. Caminarán y no se fatigarán. Hay que correr, amados, hay que acelerarnos. La oración nos da velocidad. Hay restauración en la oración. Sucede rápidamente las cosas cuando oras apropiadamente. Pero hay una queja común que de repente yo he encontrado gente desanimada. Incluso en algún momento de mi vida yo pensaba que Dios no me escuchaba. ¿A quién escucha Dios? Vamos a ver Lucas 18, 9 al 14. También refirió esta parábola, Lucas 18, del 9 al 14, refirió esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos como justos, despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oró consigo mismo. Fíjense, subrayen esto. El fariseo se puso de pie y oró consigo mismo. Muchas veces una actitud religiosa, lo que estamos haciendo es nada más orar con nosotros mismos. Es nada más deleitar nuestros oídos. Es orar para los que nos están escuchando, no orar para comunicarnos con Dios. Y ahorita van a ver por qué. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy los diezmos de todo lo que poseo. Y el recaudador de impuestos, estando lejos, ni siquiera levantaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, Dios escucha a los humildes. Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. El mismo Salmo, pero en el versículo 17, los justos claman y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Justo significa ser hijo de Dios. Ya has sido justificado. Tú eres un hijo de esta familia. Tú eres justo. Dice en el Salmo 145, 18, 19, el Señor está cerca de todos los que le invocan, en verdad. Él cumplirá el deseo de los que le temen. Él también escuchará su clamor y los salvará. Es decir, que Dios escucha a los humildes,
a los justos y a los que le temen. Dilo conmigo, Dios escucha a los humildes, a los justos y a los que le temen. No solo a ellos, ahí van más. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y todo lo que le pedimos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de Él. Es decir, Dios escucha a los obedientes. Hacemos lo que es agradable delante de Él. Dios escucha a los humildes, a los justos, a los que le temen y obedecen. Repítelo conmigo. Dios escucha a los humildes, a los justos, a los que le temen y obedecen. Juan 15:7. Te estoy dando pura palabra de Dios, te estoy dando puros versículos, no es mi opinión, no es mi interpretación, es lo que la palabra de Dios está diciéndote. Todo este libro se trata de un Dios tratando de tener amistad, comunicación, intimidad con nosotros, con su pueblo. Todo el libro trata de oración, trata de esa comunicación, porque no hay intimidad, no hay amistad si no hay comunicación. Juan 15:7, la oración prevaleciente, permaneciendo en Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y os será hecho. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y os será hecho. La oración prevaleciente es imposible sin permanecer en el Señor. ¿Qué quiere decir este término permanecer? Se parece un poco al de esperar, pero ¿saben qué? Es como vivir dentro de. Es decir, como decía nuestro Señor, la oración se convierte en el resultado de la vida de Jesús en nosotros. Como un pámpano no tiene vida independiente sin la vid, así nuestra oración se convierte en el resultado de su vida, de la vida de Jesús en ti. ¿Sí nos cayó el 20? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Hay señales de vida? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Exacto. Dios escucha a los humildes, a los justos, a los que le temen y obedecen y permanecen o esperan en Él. Vamos a decirlo juntos. Dios escucha a los humildes, a los justos, a los que le temen y obedecen y permanecen en Él. Amados, esto es sumamente importante. Fíjense, escuchaba yo una enseñanza de Bill Johnson que me llamó la atención, ya tiene tiempo que la dio, y él comentaba cómo los discípulos que anduvieron con Jesús lo vieron hacer muchos milagros. Lo vieron andar sobre el agua, limpiar leprosos, dar vista a los ciegos, los paralíticos andar, pero no le pidieron que les enseñara a hacer eso. Le pidieron que les enseñara a eso. Lucas 11:1. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y es que muchas veces más bien no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar. Por eso también en Romanos 8:26 nos dice Pablo: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y bueno, los que han estado pendientes en el discipulado ya han aprendido lo que es la oración en lenguas, ¿verdad? Los 3 tipos de oración en lenguas. El primero, que es las lenguas reales, como la de Hechos 2, en la que toda la multitud los oía en su propio idioma, los oía predicar las buenas nuevas. El segundo tipo es el que habla misterios y secretos que nadie entiende, solamente es el Espíritu hablando con Dios a través de ti. Y el tercero es la lengua interpretada como profecía, es decir, es la alabanza en el Espíritu, por ejemplo.
Y una de las cosas que suceden cuando tú practicas esta oración es que la oración te va a revelar tu propio corazón. ¡Wow! La oración va a revelar tu propia condición espiritual. La oración va a mostrarte quién realmente eres. Dice Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, porque estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, Señor de los ejércitos. Por favor, subraya esta última oración, la vamos a usar más adelante. Dios no pudo haber usado al profeta hasta que se vio a sí mismo. Porque sabes que en el momento en que tú te ves a sí mismo, te das cuenta de cuánto necesitas del Señor. No te queda otro remedio más que arrojarte a los pies del Señor. A tener este anhelo de sumergirte. Y esa es mi oración hoy. Que tú después de esta plática no puedas resistirte a la tentación de ir más y más profundo. De conocerlo más y más. No nada más venimos aquí para recibir un mensaje agradable, que deleite, que agrade nuestros oídos. Venimos porque hay un propósito de parte de Dios que quiere conocerte. Y es lo más grande que te puede suceder. Sí, claro, tenemos muchas bendiciones que nos ocupan y que deseamos, que anhelamos. Pero no podemos ser usados hasta que no nos conozcamos. Isaías de esa manera estaba preparado. Tienes que ver quién eres tú antes de ver quién es Dios en ti. La oración te lo revela. Entonces aquí hay no sé cuántos han leído los Salmos. Levanten su mano los que han leído los Salmos. Se los recomiendo muchísimo. Los Salmos son todo un manual de oración. Los Salmos, vamos a leer el 19 por favor. Si lo pueden poner, Salmo 19 del 12 al 13. ¿Quién puede comprender sus errores? Límpiame de las faltas secretas. Guarda también a tu siervo de los pecados secretos, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré irreprensible y seré inocente de una gran transgresión. ¿Ven cómo la oración va limpiando nuestra alma? Además de cosas que a lo mejor no estamos conscientes. A lo mejor de cosas que están tomando poco a poco el control de nuestra mente, nuestras actitudes. Se están enseñorando de nosotros. La oración revela el pecado oculto y nos libra del conocido también, para que no tenga dominio sobre nuestra vida. Salmo 17:5. Sostiene mis pasos en tus senderos para que mis pasos no resbalen. Salmos 17:5. La oración tiene poder para sostenerte, para revelar tus pecados y para que no resbales. Salmo 141:3. Pon guardia, oh Señor, sobre mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Cuando oramos, amados, nada inmundo puede salir de nuestros labios. Hablamos cosas santas. ¿Cuántos de aquí, vamos a ser sinceros, cuántos de aquí cuando vamos en el carro y de repente se nos cierra alguien, ¡ay! Se nos chispa ahí nada más oí una risita por ahí. Amados, todo el tiempo, si nosotros oramos, si tú quieres convertir esta boca en una fuente de bendición, ponte a orar. La oración tiene poder. Y aquí viene una parte que a mí me emociona muchísimo. En la oración te revela el mundo espiritual. El mundo espiritual, el mundo que rodea a la Trinidad, es revelado. El reino de Dios es revelado a través de la oración. Fíjense cómo decía el pasaje de Isaías que les pedí que subrayaran. Porque mis ojos han visto al Rey, Señor de los ejércitos. Es mediante la oración que tus ojos son abiertos a ese reino invisible, a ese reino que no se ve en la carne. Porque mis ojos han visto al Rey, Señor de los ejércitos. La oración, amados, desbloquea la palabra para nosotros. Si tú ¿cuántos han leído aquí? La neta. ¿Cuántos han leído la Biblia por lo menos una vez completa? Levanta su mano. Ok. Los demás,
Algunos han intentado, es que me duermo, le empiezo a leer y siento sueño, le empiezo a leer y no entiendo, me aburro. Bueno, ponte a orar, invoca la presencia del Espíritu Santo, pídele a Dios revelación y de repente va a correr el velo, se va a levantar esa neblina y vas a empezar a entender los secretos de sabiduría. La oración nos da acceso visual, como lo dice Pablo en Efesios 1:17. Vamos a leer, este es hermosísimo, amados, este es uno de mis pasajes predilectos, del 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esto es lo que oraba Pablo. La oración de Pablo es una oración apostólica. Es una oración que no es para que la estemos repitiendo, fue una oración que se hizo pensando en nosotros. Es una oración que tiene efecto aún en nosotros. Es una oración para que cobre vida en ti y en mí, para que tengamos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús. Para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, lo que decíamos hace un momento. Se ha quitado esa neblina, ese velo, y podamos entender los secretos de la revelación de Dios. Para que entendamos para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si tú no estás enriquecido, si tú sigues todavía con problemas en lo económico, problemas familiares, te estás perdiendo de una gran riqueza de gloria que es tu herencia. Hay que ir con el notario. El notario es el Espíritu Santo y cóbrale tu herencia. Dile, esto es mío. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo y lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales, a la diestra del Padre. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. No hay otro nombre que esté por encima del nombre de Jesús, entiéndelo. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Tú y yo somos esa iglesia, la cual es su cuerpo, y di conmigo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿No me están poniendo los versículos, queridos? ¿Sí? ¿Cuál es su cuerpo? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Me pueden poner Efesios 1, por favor, 17 al 23? Si son tan amables. Yo por muchos años he estado orando este pasaje. Es impresionante. No es nada más palabras vacías. Alumbrar los ojos de mi entendimiento. ¿Cuál es la esperanza a la que me ha llamado? ¿Cuál es la riqueza de la herencia que me dejó? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? No se está guardando nada. No me está diciendo, te voy a dar el 10% de mi poder porque es mucho lo que yo manejo. No, me estoy dando toda la supereminente grandeza de mi poder, el cual operó en Jesucristo resucitándole de los muertos. ¿Creemos que Jesús resucitó de los muertos? ¿Creemos en eso? A ver, di, sí creo que Jesús resucitó de los muertos. Amados, está a tu disposición ese poder, pero no lo podemos ejercer si no estamos en comunión con el Padre. Si no estamos en comunión con la Trinidad. No lo podemos ejercer porque otros oran por nosotros, o porque tenemos una reunión gloriosa donde al final cantamos y muy jubilosos y nos caemos para atrás y nos convulsionamos y todo el rollo. No, esas son manifestaciones del Espíritu y no las descarto, pero simple y sencillamente hay algo más. Es entrar en su presencia. Es cuando tú en lo más íntimo, cerrada la puerta, en lo más secreto, buscas al Padre, buscas su rostro, afinas tus oídos para escuchar su voz. De eso se trata, amados.
Lo demás sí está bien, pero no se puede sostener sin esos tiempos en presencia de Él. No se puede sostener. ¿Por qué creen que está plagado los evangelios de tiempos en los que dice la palabra que Jesús se apartaba y oraba? Si lo necesitaba Él, ¿cuánto más lo necesitaremos nosotros? Jesús se apartaba y oraba, y constantemente lo ves en comunión con el Padre. No puede ser diferente para ti y para mí, porque Él y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Somos el cuerpo de Jesús, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estamos hechos para llenar con su gloria todo. Tu casa debe ser un pedazo del cielo lleno de su gloria. Tu trabajo, aunque sea nada más tu escritorio, aunque los demás estén invocando a la Santa Muerte, lo que tú quieras, pero tu escritorio debe de ser tu dominio. En ese lugar debe estarse manifestando la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Porque sabes que tú eres parte de ese cuerpo. También la oración nos da acceso a las lenguas del reino, nos permite conocer, ya vimos hace un momento que nos da esa herramienta. En Hechos 2:4 lo mencionamos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablaran. Esa es una herramienta poderosísima. Tú puedes hacer, hay veces que es que no se me ocurrió orar nada. Es que aquella persona estaba haciendo invocaciones y no se me ocurrió orar nada. Bueno, ponte a orar en lenguas. No sabes cómo, pregunta. Recibe el Espíritu Santo. Amados, cuando oramos, la gloria viene. Cuando oramos, la Shekinah, cuando oramos, y esto incluye la alabanza, esto incluye la adoración y lo que se hace aquí danzando. Eso es parte de la expresión corporal, la expresión humana por conectar con Dios. Los mensajes son geniales, pero cuando oramos Dios aparece, Él viene. Y luego nos dice nuestro Señor Jesucristo, cosas más grandes harás. Amados, estamos a punto de entrar en la época más maravillosa de nuestra vida, pero la condición es de que oremos. Sí, hay un precio que pagar, pero cuando aprendemos a estar en su presencia, no cuesta, no es gravoso. Al contrario, lo vas a disfrutar y se te van a ir las horas. Jeremías 31:9. Vendrán con llanto y con súplicas los guiaré. Los haré caminar junto a ríos de aguas, por camino recto en el que no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Jeremías 31:9. Camina junto a los ríos. Él va a hacer recto tu caminar y no vas a tropezar. Cuando oramos, amados, no hacemos los errores que normalmente hacemos cuando no oramos. A ver, te lo vuelvo a decir. Cuando oramos, no cometes los errores que normalmente hacemos cuando no oramos. Lucas 3:21. Cuando todo el pueblo fue bautizado, aconteció que también Jesús fue bautizado. Y mientras, ¿qué? Oraba, el cielo se abrió. O sea, no solamente nos revela lo que está pasando, nos revela la palabra, sino que vas a ver el cielo. Y mientras oraba, el cielo se abrió. Él oró y los cielos se abrieron. Jesús necesitaba de esto para poder enfrentar. Después de esto fue llevado por el Espíritu al desierto a enfrentar al enemigo, a enfrentar la tentación. Sin esto, sin haber orado, él no hubiera podido enfrentar lo que venía. Hay poder y Jesús sabía que lo necesitaba. Jesús comenzó su ministerio con oración. ¿Cuánto más nosotros lo tenemos que hacer? Marcos 1:35. Por la mañana, levantándose mucho antes del alba, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oró. Se fue a un lugar desierto y ahí oró. Ustedes, ¿cuántos de aquí han visto Los Elegidos, The Chosen? Amados, se los recomiendo, por favor, búsquenla. Está gratis ahí en Angel Studios y también está gratis en YouTube.
En Netflix, los que tengan Netflix, ahí lo pueden ver. Pero ahí pueden ver cómo constantemente se les perdía al Señor Jesús. Y yo me empecé me intrigué por esto y empecé a ver en los evangelios, y es cierto, a cada rato se les perdía, se les desaparecía. Se fue a un lugar desierto y ahí oró. Oró en la mañana para que la unción de Lucas 3:21 se mantuviera en su vida. Él necesitaba orar para que la oración que vimos, la unción que vino sobre él del Espíritu Santo después de ser bautizado, tenía que mantenerse en él viva, creciendo. La oración frustra los planes del enemigo. Lucas 6, por favor, vamos a Lucas 6, 11 al 12. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte a orar y permaneció toda la noche orando a Dios. Jesús salió al monte a orar y permaneció toda la noche orando a Dios. Por resultado de esto, los planes de aquellos sus enemigos fueron desmantelados por la oración. Querían hacerle daño, detenerlo, pero él conocía el secreto y sus planes fueron cancelados. La oración lo mantuvo a salvo de sus enemigos, y ¿sabes qué? También a ti te puede salvar de los tuyos. No solo eso, sino que además, como fruto de esa oración, tomaba decisiones claves. En el mismo capítulo, Lucas 6, versículo 13, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Un verdadero líder sabe escoger a quien Dios quiere que estén con él. Sabe tomar las decisiones claves. Un verdadero líder sabe que su liderazgo, su sabiduría, su fuerza proviene de lo alto. Un verdadero líder va a tomar las decisiones una vez que ha pasado tiempo orando al Señor. Juan 6, un super capítulo, Evangelio de San Juan, capítulo 6, por favor estudienlo. Es el capítulo en la que Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y la gente asombrada llega al punto de que Jesús se da cuenta de que lo quieren hacer rey. Lo quieren hacer rey. O sea, estaban ellos anhelando un líder que los liberara del pueblo romano. ¿Y qué hace Jesús? Agarra monte. Él no andaba buscando el reconocimiento de la gente. A lo mejor cualquiera de nosotros hubiera, no, sí, yo soy aquel. Está bien, adelante, les echo la mano como rey. No, él no. Él se fue al monte. Y no andaba buscando señal para su celular, para ponerse al día con sus redes sociales. Andaba buscando la señal divina. Se va a orar. Muchas veces el Evangelio nos va a hablar de esto. Jesús se aislaba, se iba al cerro de madrugada, en la noche, a orar. Y en este caso resultó fundamental. Si él hubiera dejado que lo proclamaran rey, ni tú ni yo estaríamos ahora. Hubiera sido aquí ahora. Hubiera sido un estorbo a la salvación. Y luego, fíjense, tiene una cosa que me llamó mucho la atención cuando lo estudié. La oración de Jesús desencadenó sucesos sobrenaturales. En el mismo capítulo, Juan 6, versículos 15 al 16, dice que subió a la barca y cruzó el mar hacia Cafarnaúm, y ya era de noche, y Jesús no había ido con ellos. Entonces el mar se levantó porque soplaba un gran viento. Cuando habían remado unas 3 o 4 millas, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo, soy yo, no tengas miedo. Entonces ellos de buena gana lo recibieron en la barca, y enseguida la barca llegó a la tierra donde iban. Siempre había leído este versículo como que, bueno, ya se subieron, pues ya padre, remamos, o el viento nos lleva. No. En otra versión dice, se sintieron aliviados al recibirlo, y en el momento en que Jesús subió a la barca, fueron transportados instantáneamente al otro lado. Eso es lo que en el griego el Evangelio quiere decir. Fueron transportados, no llegaron enseguida, o sea, no fue un proceso, no fue pum, pum, pum.
De un lugar, ¡pras!, se manifestaron en otro lado, inmediatamente, instantáneamente. Poderosísimo. Juan 6:21. En la oración, la potencia del cielo viene a tu rescate. La potencia del cielo está a tu disposición. Luego viene rápidamente cómo andamos de tiempo, ok, porque quiero que pongamos en práctica la oración. Ya vamos a acabar. Uy, sobrevivieron a 37 citas. Estos 3 versículos están conectados. La conexión es: la oración revela a Jesús a Pedro. La oración, la comunión con el Padre. Tú eres el Cristo, el Padre nuestro que les había sido enseñado. Pone en marcha el plan de Dios para la vida de Pedro. Jesús 6:44. La única manera en que viene la gente a mí es a través del Padre que me envió. Él atrae sus corazones para que me abracen. Y a los que a mí sean atraídos, ciertamente los resucitaré en el último día. Eso dice Juan 6:44. Nadie, ni tú, ni yo, o sea, todos los que estamos aquí llegamos a Jesús porque el Padre nos llevó a Él. Y fíjense, después de todo esto, Jesús hace la pregunta en Lucas 9:18. Una vez Jesús estaba orando en un lugar tranquilo con sus discípulos cerca. Se acercó a ellos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy? Después de estar orando. Y en Mateo 16, 13 al 17, Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quieres una revelación de quién es Jesús? Métete en oración, pídesela al Padre. Ningún hombre puede venir o persona puede venir a Jesús sin el Padre. La oración te revela la respuesta de Pedro. Y en Lucas 22, 31 al 32, le dice Jesús a Pedro: Pedro, mi querido amigo, escucha lo que voy a decirte. Satanás ha obtenido permiso para venir y zarandearte a todos como a trigo y probar su fe. Pero yo he orado por ti, Pedro, para que seas fiel a mí, pase lo que pase. Recuerda esto, después de que te hayas vuelto a mí y hayas sido restaurado, haz de tu misión fortalecer la vida, la fe en tus hermanos. Amados, esto es muy importante, estos 3 versículos. La oración trajo poder sobre la vida de Jesús. La oración mantuvo ese poder en su vida. La oración desmanteló los planes del enemigo. La oración desmanteló los planes de las personas. La oración guió decisiones determinantes para el ministerio. Por la oración Pedro entendió quién era Jesús. Y por la oración se salvó Pedro de los planes del enemigo para ser destruido. Amados, ¿podemos llamar al grupo, por favor? Amados, necesitamos orar. Si Jesús hacía todo esto como resultado de su tiempo de oración, ¿cuánto más lo necesitamos tú y yo? Todo lo que te he comentado está en la Biblia, no son mis opiniones. Está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Amados, yo te mentiría si te voy a decir que todo va a ir bien a partir de que vengas a este lugar o recibas a Jesús en tu corazón o levantes tus manos durante la adoración. No. Tú tienes un plan poderosísimo de parte en tu vida. No es un cliché, no es una frase gastada. Pídele al Padre que te lo revele. Métete en serio a buscar de Jesús, a conocerlo, a mirarlo cara a cara. Que de verdad, esto que cantamos hace un momento, que Pau nos dirigía esto de eres mi todo, mi amado, mi tesoro, que lo podamos hacer parte de nuestra vida. Oraba en el Salmo 3, 1 al 6, David,
Señor, tengo tantos enemigos, tantos están contra mí. Escuché cómo susurran sus calumnias contra mí diciendo: mira, no tiene remedio, ni siquiera Dios puede salvarlo de esto. Detente en su presencia, pero en lo más profundo de mi corazón sé verdaderamente que tú, Yahvé, te has convertido en mi escudo. Me rodeas contigo mismo. Tu gloria me cubre continuamente. Levantas en alto mi cabeza. A ti he clamado, Yahvé. Desde tu santa presencia me envías la ayuda de un padre. Haz una pausa en su presencia y medita esto. Y luego dice David: así que ahora me acostaré y dormiré como un bebé, y luego despertaré seguro, porque tú me rodeas con tu gloria. Aunque 10,000 poderes oscuros me rodeen, no tendré miedo. Amado, háblalo, grítalo. Yo no sé cuántos de ustedes estén rodeados por gran número de enemigos. No está mal, ¿eh? No quiere decir que no seas cristiano. Jesús mismo se vio rodeado de sus enemigos. El destino de los apóstoles para nada fue nada glorioso. Al final 11 de ellos murieron terriblemente, diversos tipos de muerte terrible, porque para ellos el vivir era Cristo y el morir ganancia. Pero ahorita en esta vida, ¿cuántos estamos quizás como Ana? ¿Se acuerdan de Ana? La madre de Samuel, que oraba desesperadamente, y el sacerdote pensaba que estaba borracha, que estaba ebria. Digiere tu vino. Y él explicaba: no es mi vino, es mi dolor. Dame un hijo, Señor, o me muero. Y nació el profeta. ¿Cuántos estamos aquí desesperados por un milagro en nuestras vidas? Sé sincero, no te hagas el fuerte. No nos hagamos los fortachones.